El mundo entero odia a Donald Trump y se lo están haciendo saber de una manera muy pública y muy ruidosa. Y esto es lo que te voy a mostrar, de hecho, en un video súper viral donde un estadio lleno de personas le está gritando a Donald Trump lo que realmente sienten sobre él. Hemos visto protestas por todo Estados Unidos. Hemos visto protestas por todo el país. Hemos visto protestas por toda Europa. Hemos visto protestas por toda Groenlandia, pero sin lugar a dudas, este ha sido uno de los momentos más humillantes para Donald Trump. Vamos a entrar en esta noticia de última hora, pero antes de eso te quiero recordar que si aún no estás suscrito al canal, suscríbete, ya que con tu ayuda podemos llegar a más de 100.000 suscriptores. Muchas gracias y continuemos. Ahora, como te vengo diciendo, el mundo entero se está volviendo en contra de Donald Trump. Y antes de entrar en este tema de que un estadio entero se enfrentó a él, quiero entrar en que un primer ministro se enfrentó a él. Este primer ministro fue Mark Carney, el primer ministro de Canadá, que le dio las peores noticias militares que Donald Trump pudo imaginar. Todo esto con lo que respecta al ejército canadiense apoyando a Groenlandia. Mira, por favor. Me gustaría saber qué está haciendo Canadá para proteger la integridad de Groenlandia. Y relacionado con esto, China se considera una potencia casi ártica y con algunas reclamaciones sobre los recursos del Ártico. Así que me pregunto si podría responder a esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a proteger la integridad de Groenlandia? ¿Y cómo se siente usted acerca de las reclamaciones de China tal como son sobre los recursos del Ártico? Bueno, hay varios aspectos al respecto. El primero, con relación a Groenlandia. El futuro de Groenlandia es una decisión para Groenlandia y para el Reino de Dinamarca. Somos socios de la OTAN con Dinamarca y por lo tanto nuestra plena asociación se mantiene. Nuestras obligaciones del artículo 5 y el artículo 2 de la OTAN siguen vigentes y las respaldamos plenamente. Todos los líderes mundiales entienden lo tonto que llega a ser Donald Trump y por eso se están preparando. Pero Mark Carney, aparte de entender esto, también entiende lo débil que está Donald Trump en este punto. También entiende lo inseguro que es Donald Trump porque de todos los líderes mundiales yo creo que el que más ha tenido roces con Donald Trump ha sido el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Por esa razón no le cede terreno, no le capitula. Mark Carney ya es capaz de mirar a Donald Trump a los ojos y terminar callándolo. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Un Mark Carney que no se dobla, un Mark Carney que no le tiembla la boca para dejarle las cosas claras a Donald Trump. Y esto es algo a lo que Donald Trump responde y por esta razón es muy importante que la OTAN también le demuestre fuerza. Porque claro, se le tiene que demostrar a Donald Trump que estos países están unidos y por más esfuerzo que Donald haga, no los va a desunir. Él no va a interrumpir o dañar esta alianza, esto te aseguro que no va a suceder. No importa lo que Donald Trump haga, no importa qué locura trate de hacer, no va a poder conseguir esto. Miren por favor. La única persona que tomaría una decisión tan tonta es quien dejaría, sí, que un casino quebrara. Y adivina quién es el presidente ahora. Como usted ha llamado al presidente Trump un idiota por su intento de controlar Groenlandia y ha dicho que el Congreso no puede arriesgarse a permitir que eso suceda, se ha reunido con los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia la semana pasada. ¿Cómo están reaccionando a las amenazas del presidente Trump? Mira, están impactados y están tratando de encontrar una razón a lo que está pasando aquí. Y yo intenté explicarles que no hay lógica, ¿verdad? El presidente solo quiere tener un legado, una pieza que pueda reclamar que él trajo este gran trozo de tierra que ve en el mapa, aunque sea, ya sabes, un mapa distorsionado. Ella está dispuesto a destruir por completo nuestra política exterior, todas nuestras alianzas, nuestra economía, con tal de obtener lo que él quiere. Este hombre está haciendo absolutamente todo por sí mismo y nada en absoluto por nosotros. Incluso la idea de comprarlo. Vamos a gastar miles y miles de millones de dólares, potencialmente $500 million, lo cual nunca va a pasar. Pero ahora mismo, ni siquiera podemos pagar un seguro médico para los ciudadanos estadounidenses. Y estamos hablando de comprar tierras. Y déjenme decir una vez más, Dinamarca, el Reino de Dinamarca y Groenlandia ha dicho, te daremos todo lo que quieras excepto la posesión de nuestra tierra. ¿Quieres más bases? Tendrás más bases. ¿Quieres poner más gente? Lo tendrás. La idea de que vamos a malgastar dinero por todo lo que queremos es la decisión más estúpida que podríamos tomar. La única persona que podría tomar una decisión tan tonta es alguien que de hecho dejaría que un casino quebrara y adivina quién es el presidente ahora mismo. Así que sabemos que los líderes mundiales están en contra de Donald Trump en este punto. Entendemos que miembros de ambos partidos, republicanos o demócratas, dentro del Congreso, están enfrentando a Donald Trump. Pero lo que realmente afecta a Donald Trump en el interior son estos momentos virales. Donald Trump detesta ver a multitudes abucheándolo, pero básicamente, desde que es presidente, cada semana hay una multitud más grande abucheándolo. Pero interesantemente, esto no se queda solo dentro de Estados Unidos, sino que dentro de todo el mundo hay personas que están abucheando a Donald Trump. Y créeme, Donald desearía que esto no fuera así. Donald Trump está deseando desesperadamente tratar de ser popular. Donald Trump lo que evidentemente quiere es aprobación porque por lo que sucede, por lo que se puede ver, en casa nunca le han dado. Y por esa razón creo yo que se vuelve tan loco y tan inseguro
viendo las protestas en su contra. Pero en un partido de NBA en Londres, el estadio completo decidió que era el momento perfecto para hacerle saber a Donald Trump cómo se sentían al respecto de que Donald Trump quiera adueñarse de Groenlandia. No sabemos si va a haber una acción militar, pero lo que sabemos es lo que han dicho y lo que han dejado claro dentro de este video, que se ha hecho tan viral. Durante el himno nacional de los Estados Unidos, antes de un partido de la NBA en Londres, una persona en la multitud gritó: "Deja a Groenlandia en paz". Y la multitud británica victorió ruidosamente. Escuchemos. Y por supuesto, mientras el mundo se resistía, como vimos en ese clip, estamos viendo más crisis nerviosas de Donald Trump, como la publicación que hizo el otro día diciendo que hemos subsidiado a Dinamarca durante tanto tiempo, junto con otros países europeos, y que es hora de que ellos nos devuelvan el favor. Supongo que lo dice en forma de Groenlandia. Literalmente una multitud de personas logró hacer que su protesta, que su voz en contra de Donald Trump se escuche por todo el mundo. Y vamos a ver más de estas imágenes, vamos a ver más de estos videos. Y esto créeme que desespera a Donald Trump porque lo único que hace es demostrar cada día qué tan débil está. Hay una razón muy importante por la que Donald Trump quiere, con mucha fuerza, desviar la atención de su salud, tanto física como cognitivamente, porque Donald Trump entiende que esta es una expresión de también cómo le va en su política. Porque hay que ser claros, Donald Trump en este punto está muy débil políticamente. Podría perder, sin lugar a dudas, la mayoría dentro de la Cámara de Representantes, incluso antes de las elecciones de medio término de este año. Ya sea por causas naturales, como que ya ha pasado que republicanos este año han perdido la vida, por ende Donald Trump ha perdido esta mayoría por estas personas, o por renuncias, que también ha pasado que republicanos han renunciado y este puesto o queda libre o entra un demócrata. Y aparte de todo esto, la posibilidad de que un republicano se una al bloque demócrata cada día aumenta. Y yo sé que estos republicanos no lo hacen por el bien común, no lo hacen por ayudar a la sociedad, sino que lo hacen para protegerse a sí mismos, pero esta es la mejor forma para continuar atacando a Donald Trump. Ahora, creo que esto va a suceder en lugar de que algunas renuncias le quiten este mazo a Mike Johnson, el actual presidente de la Cámara de Representantes. O tal vez que otro republicano fallezca. La verdad no me sorprendería porque estos republicanos están muy viejos, muy decrépitos. Porque hay que ser claros, en el Congreso hay personas de muy avanzada edad. Y de hecho, por esa razón, un par de ellos ya fallecieron este año. Y no es por no hablar con delicadeza, pero estos republicanos estaban contentos de quitar, de no extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Accesible, la cual ya se estimó que puede quitar la vida aproximadamente a 50.000 personas que tienen tratamientos que se pueden curar, pero sin esta ley de cuidados de salud accesible o sin el subsidio para la misma, no van a poder pagarlos y van a perder la vida. Así que si a estos republicanos no les interesaba que 50.000 personas pierdan la vida, yo tampoco voy a ser delicado para decirte que ellos ya no están aquí. Y lo peor de todo es que no hay dinero porque ellos se encargaron de pagar al ICE miles de millones de dólares, están pagando o van a pagar para invadir Groenlandia miles y decenas de miles de millones de dólares. Básicamente Donald Trump va a hacer que miles y decenas de miles de personas pierdan la vida porque no quiere extender los subsidios del Obamacare, pero va a dar recortes de impuestos a personas multimillonarias como Elon Musk, como Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, ya sabes. Y aparte de esto también va a invertir millones y millones, billones de hecho, en comprar Groenlandia. Así que Donald Trump en pocas palabras está sacrificando miles de vidas para cumplir con su proyecto de dejar un legado, según Donald Trump. Pero seamos claros, lo que está pasando es que Donald Trump está vendiendo al pueblo estadounidense a cambio de un legado, un supuesto legado, como el presidente que adquirió más tierras. Pero realmente su legado es ser un estafador. Y los republicanos, según Rand Paul, no van a tolerar esto. Pauta. Senador Paul, ¿usted cree que habría suficientes republicanos para aprobar la legislación de la que habla el senador Kenney sobre los aranceles y potencialmente una segunda resolución sobre los poderes de guerra? Sobre los poderes de guerra o la invasión militar de Groenlandia, no he oído ningún apoyo republicano para eso, aunque la mayoría de los miembros más belicistas de nuestro grupo han dicho que no lo respaldarán. Ahora, si miramos esto políticamente, porque sé que hay varias formas de ver esto, pero políticamente si Donald Trump dinamita a la OTAN, va a quedar en una mancha gigantesca. Y no solo para Donald Trump, sino que para el siguiente mandato y probablemente el que le siga a ese. Y sí, Donald Trump va a ser marcado como el peor presidente que Estados Unidos ha tenido si llega a ser eso. Así que no voy a decir que esto sea lo peor que Donald Trump ha hecho, porque todos sabemos que ha hecho atrocidades, pero te quiero dejar claro que si Donald Trump llega a dinamitar la OTAN, a separar a la OTAN, a hacer volar a la OTAN,
podría considerarse que es una de las peores cosas que ha hecho durante toda su carrera política. Y esto es muy posible porque Donald Trump es así de tonto. Pero sería tan tonto de Donald Trump darle otra oportunidad a los republicanos para reprenderlo. Eso de hecho es lo que está preparando ahora mismo en los últimos meses. Porque sí, ahora último hemos visto cómo Donald Trump y Mike Johnson poco a poco han perdido toda su mayoría, han perdido todo el poder que tenían. Es algo en lo que nunca estuvieron particularmente interesados desde el principio. Pero ahora se puede ver que no tienen poder porque solo tienen que darse cuenta la cantidad de peticiones de descarga que se están viendo. Una petición de descarga se da cuando prefieren evitar que las autoridades decidan, en este caso Mike Johnson, y prefieren llevarlo a votación. Ellos mismos tienen que retirar votaciones de pleno porque no están seguros de si alguien esté controlando los votos. En este punto ni siquiera Tom Emmer sabe cómo hacer su trabajo. Así que sí, en este punto se ve muy débil para Mike Johnson y para Donald Trump, quien es su titiritero. Así que preparar otra oportunidad para que los republicanos lo reprendan, para que digan no al estilo de los archivos de Jeffrey Epstein, sería completamente vergonzoso para Donald Trump y mostraría bastante toda su debilidad política. También mostraría qué tan desconectado está políticamente Donald Trump con ambas cámaras en el Congreso. Entonces, si eres un votante que vas a las elecciones de medio término y elegiste a Donald Trump, ¿cómo puedes esperar que algo cambie con Donald Trump teniendo la mayoría del Congreso y siendo reprendido por esa misma mayoría? Donald Trump no puede lograr que se haga nada, y cuando logra que se haga algo, son recortes de impuestos para personas multimillonarias. Cuando logra algo, logra cosas como expulsarte de tu atención médica. ¿Por qué les darías más republicanos con los que no puede trabajar? De hecho, Don Bacon dejó claro que este sería el fin del mandato de Donald Trump. Mira, por favor. Los países amenazados que se oponen a su extraña propuesta sobre Groenlandia, eso también resulta completamente absurdo. Y creo que gran parte de lo que él menciona sobre la invasión de Groenlandia, en mi opinión, se está haciendo realmente con un efecto negociador. Pero lo repite casi a diario. Así que siento que personas como yo y muchos otros tenemos la obligación de alzar la voz y decir que es incorrecto. A un aliado de la OTAN no se le amenaza. Han sido un gran aliado, hemos tenido bases allí desde la Segunda Guerra Mundial. Dinamarca ha combatido junto a nosotros, a nuestro lado, en Irak y Afganistán. Así que siento que es mi deber y el de personas como yo alzar la voz y decir que estas amenazas y el acoso a un aliado están mal. Y solo por la extraña posibilidad de que hable en serio sobre invadir Groenlandia, quiero hacerles saber que probablemente sería el fin de su presidencia. Donald Trump está entrando en pánico ahora que su oscuro pasado está saliendo a la luz. Donald Trump cree que si simplemente guarda ese silencio en absoluto, si Lara Trump, su nuera, comienza a publicar fotos de Donald Trump con su nieta en el campo de golf, o si Donald Trump habla del tema de invadir Groenlandia, o por el contrario, o si Donald Trump comienza a hacer publicaciones sobre invadir Groenlandia, o ahora de hecho hablando sobre invadir Canadá. Donald Trump cree que haciendo todo esto nos vamos a olvidar de su encubrimiento de los archivos de Jeffrey Epstein, pero ¿qué crees? Esto no le está sirviendo a Donald Trump. Seamos claros, una de las cosas que estamos aprendiendo también es que el régimen de Donald Trump está culpando a los archivos de Jeffrey Epstein por la razón de que su Departamento de Justicia no esté preparado en numerosos otros casos penales federales, incluido el caso de Nicolás Maduro, o un caso que involucra un cargo importante de tráfico sexual de estos hermanos del sector inmobiliario de Florida, que están programados, se supone, para ir a juicio pronto. Y el Departamento de Justicia de Nueva York, específicamente en el Distrito Sur de Nueva York, son los que están revisando exhaustivamente los archivos de Jeffrey Epstein. Así que ahora tienen a 200 abogados trabajando todo el día y toda la noche en el tema de los archivos de Jeffrey Epstein. Así que el Departamento de Justicia se acerca a la Corte Suprema, se acerca con el juez y les dice que no tienen personal suficiente porque están atareados y no pueden presentar nada sobre el caso de Maduro y nada sobre el caso de estos traficantes sexuales. Ellos dicen, no podemos hacer nada porque, claro, todos nuestros abogados están trabajando exhaustivamente en el caso de los archivos de Jeffrey Epstein. Pero el juez se queda impactado, el juez les dice, ¿cómo ustedes pueden estar diciendo esto? Ustedes son la Oficina de Fiscalía General. Ustedes son el Distrito Sur de Nueva York. El juez de verdad se queda impactado porque no puede creer que le estén diciendo que no tienen los recursos para poder contratar a más personas para poder cumplir con todo el trabajo. Estamos hablando del gobierno, no de una empresa privada. Pero bueno, ¿qué pasó con los 1000 agentes del FBI que se supone que habían sido contratados justamente para revisar los archivos de Jeffrey Epstein? Todo esto entre febrero y marzo. Quiero decir, todos recordamos en febrero cuando el Departamento de Justicia publicó: Fase 1 ha terminado. La fiscal general Pam Bondi publica la primera fase de los archivos descalificados de Jeffrey Epstein, 27 de febrero del 2025. Hoy, la fiscal general Pam Bondi, en conjunto con el FBI, desclasificó y publicó archivos relacionados con el convicto delincuente sexual Jeffrey Epstein y su explotación sexual de más de 250 niñas menores de edad.
Eso tenía fecha del 27 de febrero del 2025. Esto fue lo que dijo Pam Bondi entonces. El Departamento de Justicia está cumpliendo con el comportamiento de Donald Trump, con la transparencia y levantando velos sobre las acciones repugnantes de Jeffrey Epstein y sus co-conspiradores. La primera fase de los archivos publicados arroja luz sobre la extensa red de Jeffrey Epstein y comienza a brindar al público la rendición de cuenta que tanto estaban esperando. Luego, Kash Patel, el director del FBI, dice: el FBI está entrando en una nueva era, una que se definirá por la integridad, la rendición de cuentas y la búsqueda inquebrantable de la justicia. Por cierto, hay que darle un mérito grande al medio Bloomberg y a su gran reportero Jason Leopold. Recuerden que él hizo solicitudes del registro público, él hizo solicitudes de la ley de libertad de información. Él identificó que habían aproximadamente 934 agentes del FBI y muchos otros abogados trabajando incluso horas extra entre marzo y mayo del 2025. Incluso se rumorea que trabajaron hasta junio. ¿Y sabes qué estaban haciendo? Trabajando en el caso de los archivos de Jeffrey Epstein. Más de 1000 personas trabajando. Ahí es que yo me pregunto, 1000 personas, 1000 trabajando por 4 o 5 meses solo en un tema, los archivos de Jeffrey Epstein, y van a decir ahora que no tienen completo el tema, no pueden hacerlo, tienen ahora 200, pero claro, 5 meses estuvieron a 1000. ¿Qué pasó ahí? Y tienes que recordar que por estos 5 meses ellos facturaron decenas de miles de horas extra. O sea, estamos hablando de que el Estado perdió millones de dólares para pagar horas extra y obviamente salarios de personas que estaban enfocadas únicamente día y noche en los archivos de Jeffrey Epstein. Pero entonces es cuando yo me pregunto, y no solo yo, hasta el juez se pregunta, ¿qué pasaron haciendo todo el tiempo para que ahora el Departamento de Justicia no tenga preparados los archivos de Jeffrey Epstein? Hay algunos puntos de información que yo quiero resaltar. El Departamento de Justicia está combatiendo los esfuerzos de Thomas Massie y de Ro Khanna para designar un monitor independiente. Sí, por si no lo recuerdan, Thomas Massie y Ro Khanna le solicitaron al juez Engelmayer, que es el juez federal del caso de Ghislaine Maxwell. Por si acaso, Ghislaine Maxwell es la mano derecha de quien en vida fue Jeffrey Epstein, que designara a este caso un monitor independiente o al menos un perito especial. Todo esto para garantizar que hubiera un proceso independiente para la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. Porque claro, Thomas Massie y Ro Khanna afirman que no se puede confiar en la palabra del Departamento de Justicia, al menos no bajo el régimen de Donald Trump. Bueno, pues hace unos días, en una presentación tardía, el pasado viernes, el Departamento de Justicia dijo que Thomas Massie y Ro Khanna no tienen legitimación, ni siquiera para hacer esta solicitud, a pesar de que ellos decían que no eran partes interesadas. Ellos presentaron un escrito en el que se presentan, mejor dicho, como amigos de la corte, o sea que ellos no están interesados en el caso, pero se prestan gratuitamente para tratar de ayudar al juez o ayudar a la corte. Esto es algo legal de Estados Unidos que sí sirve. Bien, luego el Departamento de Justicia argumentó que la ley de transparencia de Jeffrey Epstein no otorga ninguna causa de acción privada, por lo que ningún tribunal puede hacer cumplir la ley de transparencia de Jeffrey Epstein, que los tribunales no tienen derecho alguno. O sea, están diciendo que la ley de transparencia de Jeffrey Epstein no tienen ningún tipo de transparencia. Porque sí, esto es lo que el régimen de Donald Trump le está argumentando al juez. Thomas Massie y Ro Khanna tienen que responder al juez, pero esto va a ser en unos días. Pero básicamente ese es el argumento de Donald Trump y de todo su régimen. Ningún juez federal, ningún juez, ninguna autoridad legal puede hacer cumplir con el lineamiento de la ley de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, esta ley de transparencia de los archivos de Jeffrey Epstein. Porque claro, según ellos, el Congreso no permitió ningún mecanismo para que se pueda dar esta ejecución. Solo quiero que piensen en eso. Este es el argumento que está presentando el Departamento de Justicia bajo el régimen de Trump, claro. Ahora hicieron eso, pero esto es lo que estamos aprendiendo del régimen de Donald Trump, mientras que ellos guardan silencio. Esto lo informó el New York Times. El día después de que Nicolás Maduro, el derrocado presidente venezolano, fuera procesado en un tribunal federal, los fiscales que manejan su caso enfrentaron una tarea desalentadora. Su desafío no tenía nada que ver con los cargos de narcoterrorismo. Decía que su trabajo había sido desviado, aparentemente, a la revisión de documentos de los archivos de Jeffrey Epstein. El fiscal general Pam Bondi dijo en una carta que casi 2/3 de los 200 abogados en esa oficina, en el distrito sur de Nueva York, estaban pasando todo o la mayor parte de su día laboral revisando los archivos de Jeffrey Epstein. Pero entonces me pregunto yo, y de hecho nos preguntamos todos, ¿qué estuvieron haciendo en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ayer? ¿Qué estuvieron haciendo todos estos meses que han tenido tiempo para poder trabajar libremente en el tema de Jeffrey Epstein? El artículo sigue hablando de cómo al menos 5 fiscales están asignados al caso, y en la lectura de cargos, el juez fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Presumiblemente dejando a los abogados algo más de tiempo para trabajar en los documentos de Epstein. Pero la desviación de recursos parece estar afectando a otros casos.
Estas semanas, en vísperas de un juicio de tráfico sexual de alto perfil que involucra a dos célebres corredores de bienes raíces y sus hermanos, un abogado defensor se quejó de que el gobierno aún no había terminado de revisar la evidencia incautada para entregar los materiales que debían de ser proporcionados a los acusados. Tienen a la mitad de la oficina del fiscal de los Estados Unidos en los archivos de Jeffrey Epstein. El abogado Denis Geragos dijo: tenemos un juicio que comienza la próxima semana, señoría. La jueza Valerie Caproni sugirió que tal vez podría liberar a algunas personas de sus obligaciones con Jeffrey Epstein para cumplir con la responsabilidad del gobierno en este caso de tráfico sexual. Eso parece razonable, agregó la jueza, dado el hecho de que estas personas están en juicio y Jeffrey Epstein ya no está vivo. Así que el Departamento de Justicia no simplemente está encubriendo un caso de tráfico sexual infantil, sino que en un caso activo de alegaciones de tráfico sexual, el Departamento de Justicia dice que no está preparado. Porque claro, dice que involucran denuncias, involucran más personal y que ellos no tienen personal suficiente para poder llevar a cabo todo esto. Y ven lo que pasa aquí. Todo esto lo que nos da a entender es que el Departamento de Justicia nos dice que no tienen recursos. El gobierno no tiene recursos. Así que sí, el Departamento de Justicia afirma que no tienen el personal suficiente, no tienen el recurso suficiente. Pero interesantemente, se suma que en este último año han dejado de trabajar aproximadamente, y escucha bien, 3.000 personas dentro del Departamento de Justicia. Así es, el año pasado habían 3.000 personas más trabajando en el departamento, ahora no. ¿Por qué será? El régimen de Donald Trump. Este número, si ustedes se ponen a investigar, es mucho, pero en serio mucho más alto que el número en cualquier otro mandato. Así que quiero recordarles a todos esto también, porque yo creo que es algo importante que muchas veces se pasa por alto. Tienen que abrir esa hoja de datos que el Departamento de Justicia publicó el 21 de diciembre. Para mí esa hoja de datos es muy reveladora, ya que el Departamento de Justicia básicamente está echando a todos los tribunales federales a los leones. El Departamento de Justicia dice algo así como: nosotros pudimos haber terminado todo el tema de Jeffrey Epstein, todos los archivos, básicamente pudimos haber terminado todo nuestro trabajo si estos tribunales molestos no nos hubieran retrasado. Así que les dice: todo es culpa de ustedes, tribunales, si no nos hubieran retrasado, todo hubiera estado al día. Se las voy a mostrar, miren. Hoja de datos. Publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, 21 de diciembre. Gracias a que se levantaron los sellos judiciales, como resultado de que Donald Trump promulgara la ley de transparencia de los archivos de Jeffrey Epstein, el Departamento de Justicia está publicando miles de páginas de fotos y otro material relacionado con Jeffrey Epstein. Esto continúa diciendo algo como: antes de la promulgación de la ley de transparencia de Jeffrey Epstein por parte de Trump, varios jueces rechazaron la solicitud del Departamento de Justicia de Donald Trump para despreciar material relacionado con Jeffrey Epstein. La promulgación de la nueva ley otorgó a los jueces un fundamento legal que consideraron suficiente para conceder las solicitudes permanentes de la administración de Donald Trump ante los tribunales para desprecintar a los archivos. El Departamento de Justicia tiene cientos de miles de páginas de material por publicar, incluyendo material que debe de cumplir con las órdenes judiciales. Estas órdenes judiciales pueden ralentizar la capacidad del Departamento de Justicia para revisar y redactar material, pero no impedirán la publicación de este material. El Departamento de Justicia cuenta con más de 200 abogados trabajando las 24 horas del día, revisando cada archivo individual para su publicación. Pero entonces, si está pasando esto, ¿por qué no hacen lo que se llama una entrega continua? Por otro lado, ¿de verdad están culpando a los jueces de esto? No es culpa de los jueces, obviamente, es culpa del régimen de Donald Trump. Pero ¿por qué sería culpa de los jueces? ¿Por qué? Porque sí, los jueces bajo órdenes de sello no tienen absolutamente nada que ver con esto. De hecho, si yo fuera un juez del Distrito Sur de Nueva York, estaría muy enojado con esto. Porque claro, el Departamento de Justicia de Donald Trump los está culpando a ustedes de crímenes que él cometió. Y lo peor de todo es que, bueno, si dicen que tienen tantas personas trabajando tantas horas, ya lo hubieran resuelto. Tú dirás: ok, son millones de documentos, es demasiado, pero no es tanto. No es que van a leer cada documento exactamente, tienes que leer y leer y leer. Un solo abogado al día puede leer, bueno, si dicen que trabajan 15 horas, sin exagerar, puede revisar, ¿qué será? 10.000, 15.000 documentos en un día. Ahora, no tienen un abogado, tienen más. Solo calcula, a la semana podrían tal vez terminar leyendo 100.000 documentos. Y tienen 200 abogados. Multiplica 100.000 documentos por 200 abogados. Pero claro, esta es la opción fácil, esto es lo que debería estar pasando, pero bajo el régimen de Donald Trump, las cosas no funcionan como deberían de suceder. Líderes mundiales están comenzando su represalia en contra de Donald Trump y de su despreciable régimen por el hecho de que aún continúa queriendo invadir Groenlandia. Los principales embajadores de Europa tuvieron una reunión secreta el fin de semana pasado, donde discutieron lo que ellos consideran una opción nuclear antes de que una incursión militar sea necesaria. Antes de que entremos en esta noticia de última hora, no olvides darle like a este video, y si te gusta la noticia, no te olvides de suscribir, ya que con tu apoyo podemos llegar lejos.
Muchas gracias y continuemos. Se refieren a ello como una bazuca comercial, cuando la palanca más poderosa de la Unión Europea para básicamente cerrar el comercio de los Estados Unidos, si llega el caso, una medida preventiva a un enfrentamiento militar real con los Estados Unidos para el cual Europa se está preparando y ahora no retrocederán. Esto ocurre ahora que Donald Trump ha vuelto a poner en la mira una vez más a Canadá. Porque sí, Donald Trump ha vuelto con este discurso de decir que Canadá debería de ser el estado número 51 de Estados Unidos. Básicamente le pide a Canadá que pierda su soberanía para convertirse en parte de Estados Unidos. Y Donald Trump ha hecho esto una y otra vez, tal cual como lo menciona Christy Walker, que lo dijo hace unos días. Donald Trump está aumentando cada vez más su enfoque para apuntar a Canadá. Donald Trump dice que Canadá es demasiado vulnerable a los adversarios de Estados Unidos y que algo debe de hacerse en Canadá. Bueno, el primer ministro Mark Carney de Canadá tiene un mensaje para ustedes. Está considerando desplegar tropas en Groenlandia ahora mismo. Por si no lo sabes, Mark Carney acaba de tener un viaje a China donde conversó con Xi Jinping, el dirigente de China, y acordaron tener una alianza comercial estratégica de aproximadamente $1 billón. Estos vehículos eléctricos chinos están a punto de entrar a un precio exageradamente bajo en Canadá, lo que supondrá un golpe muy fuerte para la industria automotriz estadounidense. Y también China va a comenzar a comprarle más gas licuado natural a Canadá, así como más canola canadiense y básicamente más productos canadienses. Por cierto, en una encuesta reciente que acaba de salir de China, habla del boicot a ciertos bienes, servicios y productos de los Estados Unidos. Solo tomen el alcohol como por ejemplo entre el 75% de los canadienses están boicoteando productos estadounidenses ahora mismo, dándole el apropiado dedo en medio a Donald Trump y su despreciable régimen. Por cierto, no les gusta cuando estos presentadores de los medios del régimen estatal, que se hacen llamar Fox, como por ejemplo Laura Ingraham, se quejan. Van a aplastar nuestra industria. Esto es lo que publicó Laura Ingraham. Canadá está intentando destruir la industria automotriz de América del Norte. No, no es así. Están intentando diversificar sus socios comerciales. ¿Sabes quién destruyó verdaderamente la industria automotriz en Estados Unidos? Donald Trump. Y por cierto, hace unos días se encontraron $7 millones en heroína en un camión que intentaba cruzar a Canadá desde los Estados Unidos. Son los Estados Unidos enviando drogas hacia Canadá y no es al revés. Y los Estados Unidos también está enviando armas hacia Canadá y México también. Quiero hablar más sobre la opción de la bazuca comercial de la que habla Europa. Quiero hablar sobre estas reuniones tan secretas y tan importantes que están llevando a cabo los líderes de Europa. Y también quiero compartir contigo esta foto de aquí. Los ataúdes de los soldados daneses muertos en Afganistán en el 2007, sirviendo en una misión de la OTAN lanzada después de que los Estados Unidos invocara el artículo 5 tras los ataques del 11 de septiembre. Canadá ha sido el país que ha perdido más soldados per cápita después de que Estados Unidos activó el artículo 5, ya sabes, donde la OTAN defiende al país que atacaron de la OTAN, después del ataque del 11 de septiembre que sufrió Estados Unidos. Y sí, Estados Unidos fue el único país que ha activado el artículo 5. ¿Y qué pasó? Ni bien Estados Unidos activó el artículo 5, toda la OTAN respondió. Europa fue el primero, especialmente Dinamarca, que perdió más ciudadanos que cualquier otro país. Muy bien, entremos un poco más a detalle aquí mismo. Orla Jelson, que vive en Nuuk, en Groenlandia, tras esas protestas masivas del fin de semana contra Donald Trump y su régimen, Orla publica la siguiente foto de algunas de las tropas daneses que ahora están involucradas en operaciones militares y practicando para una potencial invasión de los Estados Unidos. Soldados en un campo de tiro en Groenlandia. Poco después de que los soldados del ejército danés llegaran a Groenlandia, se dirigieron directamente al campo de tiro. Aquí tuvieron que calibrar sus armas y recibir sus primeras lecciones sobre cómo manejarlas en temperaturas bajo cero, vientos y nieve. Los soldados estarán en Groenlandia como parte del ejército Arctic Endurance, que se centra en la defensa del flanco norte. Varios socios de la OTAN también han participado en esto. Echemos un vistazo a una declaración emitida por Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido. Como miembros de la OTAN estamos comprometidos a fortalecer la seguridad del Ártico como un interés transatlántico compartido. El ejército danés precoordinado, realizado con aliados, responde a esta necesidad. No representa una amenaza para nadie. Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia, basándonos en el proceso indicado la semana pasada. Estamos listos para entablar un diálogo basándonos en los principios de la soberanía e integridad territorial que defendemos firmemente. Ahora bien, ya saben que Donald Trump ha amenazado a cualquier país o ha seleccionado a ciertos líderes europeos. Pero si no apoyas la invasión de Groenlandia por parte de Donald Trump, él dice que te aplicará un arancel del 10% el 1 de febrero y luego, a partir de junio, otro arancel del 25%. Y aquí está la declaración conjunta.
Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de una peligrosa espiral descendente. Seguimos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Estamos comprometidos a defender nuestra soberanía. Ahora, mientras Estados Unidos amenaza con aranceles por aquí y por allá, Europa acaba de entrar en uno de sus acuerdos de libre comercio más grandes que ha tenido en toda su historia. Esto con los países de Mercosur en América del Sur, o sea, en Brasil, Argentina y otros. 700 millones de personas conforman o son partes de este acuerdo de libre comercio. Y como te digo, vemos al resto del mundo hacer esto, expandir sus acuerdos de libre comercio. Donald Trump se despierta por la mañana amenazando con invadir Groenlandia y amenaza con invadir Canadá. Aranceles del 15%, aranceles del 20%. El comportamiento del régimen de Donald Trump es totalmente absurdo. ¿Cómo que bazooka comercial? ¿Qué es eso? La Unión Europea sopesa una bazooka comercial mientras las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia continúan. Los embajadores de la Unión Europea alcanzaron un amplio acuerdo el 18 de enero sobre que deben intensificar los esfuerzos contra Donald Trump y su régimen. O acelerarán su guerra comercial, o temen que irán a una guerra real y están preparados para ambas cosas. El presidente francés Emmanuel Macron planteó el uso de bazooka comercial, el mayor instrumento anticoerción de la Unión Europea contra Estados Unidos. Básicamente, con el bazooka comercial declaras un estado como estado coercitivo. Es un estado hostil. De hecho, la bazooka comercial se creó y está planteada para ser usada en caso en contra de China. Porque claro, ellos tenían planeado esto como un último recurso, pero en serio, nunca pensaron que ahora tienen que usarlo probablemente en contra de Estados Unidos. Lo que significa básicamente cerrar por completo, y en serio, por completo, todo el mercado con las empresas estadounidenses. Y sabes lo que posee Europa, ¿verdad? Europa posee, o mejor dicho, son los propietarios colectivos, la mayor cantidad de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Si sumas todos los países europeos, tienen alrededor de 8 billones de dólares. Solo piensa en eso, tienen 8 billones de dólares en bonos del Tesoro. ¿Qué pasaría si Europa dice, me deshago de eso? Imagínate la catástrofe. Solo imagina cómo podrían destrozar completamente la economía estadounidense haciendo esto. De verdad, destrozarla. Si ellos hacen esto de la bazooka comercial, y más que todo teniendo en cuenta que tienen tanta cantidad de bonos del Tesoro, esto créeme y que sin exagerar y que puedes hacer números si quieres, va a dejar en bancarrota a Estados Unidos. Hay cosas que quiero hablar también, como el hecho de que Dinamarca está cuestionando a Estados Unidos porque aparentemente ha tenido espionaje en contra de Dinamarca y también tuvo espionaje en contra de Groenlandia. También tuviste a Francia hablando sobre espionaje de Donald Trump contra Ucrania. También tuviste a Francia y Ucrania hablando de que Donald Trump estuvo espiando a Ucrania para darle esta información a Vladimir Putin. En ambos casos, los servicios de inteligencia de Estados Unidos intentaban robar información sobre las bases militares en Groenlandia y las bases e instalaciones militares danesas. Todo esto para planear su invasión. Y cuando hablamos del tema de Ucrania, de hecho yo te lo dije hace unos videos, una de las cosas en las que Francia y Ucrania trabajaron en conjunto, lo cual para mí fue brillante y escucha bien, es que entre Francia y Ucrania decidieron pivotar información falsa entre ellos dos y Estados Unidos para ver si esta información falsa llegaba o no llegaba a manos de Vladimir Putin. Porque claro, vamos a compartir información supuestamente privada que no puede llegar a manos de nadie. Si Francia y Ucrania ya sabían que esta información es privada, la única persona que podía mostrar esto a Vladimir Putin sería Donald Trump, en el caso de que Vladimir se entere. ¿Y qué crees que pasó? Donald Trump le contó a Vladimir Putin sin saber que esta información era falsa. Cayó en el juego. Y resultó que el régimen de Donald Trump, de hecho, estaba enviando la inteligencia falsa que creía real a Rusia. Así que Francia y Ucrania estaban utilizando eso para manipular a Vladimir Putin y descubrir al mismo tiempo que Donald Trump estaba entregando la información. O que el régimen de Donald Trump estaba dando la información a Vladimir Putin al proporcionar los datos erróneos. Así que podían descubrir que realmente Rusia estaba recibiendo esta información. Pero esto es lo que aprendimos sobre Dinamarca. Según un informe interno de la defensa danesa, el ministro de Defensa de Dinamarca y los altos líderes militares estaban cada vez más preocupados por los informes de los altos funcionarios del ejército de Estados Unidos. Habían estado intentando que las autoridades danesas entregaran información sobre instalaciones militares, puertos y bases aéreas en Groenlandia. Los funcionarios declararon al diario nacional danés que los expertos dicen a los funcionarios que deben esperar espionaje estadounidense contra Dinamarca, espionaje estadounidense contra Groenlandia, espionaje estadounidense contra Ucrania, entregando de hecho información a Vladimir Putin, y de verdad esto es absolutamente despreciable. Déjenme mostrarles lo que Mette Frederiksen, la primer ministra de Dinamarca, tuvo que decir. Mette Frederiksen dijo en una respuesta escrita a Ritsu: el reino de Dinamarca cuenta con un fuerte apoyo. Al mismo tiempo, ahora es aún más claro que este asunto se extiende más allá de nuestras fronteras. Queremos cooperar y no somos nosotros quienes buscamos el conflicto.
Me complace el mensaje coherente del resto del continente. Europa no será presionada. La primer ministra danesa elogió el apoyo que los países europeos estaban dando a Dinamarca y a Groenlandia para hacerse valer, detener y rechazar con fuerza a Donald Trump y al despreciable régimen ahí presente. Otro dato que hay que señalar es que el PIB de China aumenta cada día más. No era esta guerra comercial contra el mundo y la mente demente de Donald Trump que estaba tratando de destruir China. Bueno, pues esto no está sucediendo. La economía de China continúa creciendo un 5%. Han expandido sus socios comerciales fuera de Estados Unidos. Parece que el comercio de todo el mundo está expandiendo sus relaciones comerciales, excepto, claro, Donald Trump y su despreciable régimen. ¿Y sabes qué? Se escucha cada vez más y más. Quiero decir, tienes a Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, diciendo lo estúpido que es que Donald Trump está haciendo esto con Groenlandia. Y también reflexionó sobre esto. Así que sí, amigos, esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Esta es la catástrofe que están viviendo los estadounidenses que tienen miedo de que Donald Trump cometa el error, porque es un error, de invadir Groenlandia porque va a ser atacado y Estados Unidos va a perder, primero que todo su comercio en Europa. Europa puede amenazarlos y tratar de destruir estos 8 billones en bonos del tesoro que van a destruir económicamente el país. Así que yo considero que lo que tiene que hacer Donald Trump en este punto es cruzarse las manos para atrás, quedarse callado y no hacer nada. Si Donald Trump dice, perdón, no voy a hacer nada, todo va a estar tranquilo. Pero todos sabemos que esto es imposible. Donald Trump es un hombre que le gusta llamar la atención, así que apenas pase algo, apenas me entere de más noticias, se las voy a traer. La lealtad y el servilismo son las cosas que más le importan a Donald Trump y a sus secuaces. Es por esa razón que está tan molesto de que el Senado esté en una revuelta en contra de él en este preciso momento. Todo esto por culpa de que Donald Trump está tratando de comprar, y si no se la venden, de invadir Groenlandia. Y es muy importante reconocer que por más que Donald Trump exige lealtad de los demás, él es incapaz de prometer la misma lealtad. Y esto es algo de lo que muchos republicanos que ahora están en contra de Donald Trump se están dando cuenta. Pero antes de que entremos en esta noticia de última hora, te quiero pedir que le des like a este video y si te gusta la noticia que te suscribas al canal, ya que tu apoyo es muy importante. Ahora bien, fue Don Bacon quien dijo que si Donald Trump invadía Groenlandia, esto iba a significar el final de la presidencia de Donald Trump. Pero parece que todo se está desmoronando para Donald antes de que esto ocurra y Mike Johnson, el presidente de la Cámara, está tratando de bloquear esto. Por esa razón tratan de vendernos el hecho de que no está pasando nada. Por esa razón no puedes creer todo lo que estás viendo y también es muy importante que entremos en esta revuelta del Senado. Bien, los abordaré en orden. No estamos en guerra con Groenlandia. No tenemos no tenemos razón para estar en guerra con Groenlandia, ¿de acuerdo? Todo el mundo sabe que hay una importancia geopolítica y estratégica de esa masa terrestre y eso es de lo que todos han hablado. Por cierto, esto no es solo el presidente Trump, creo que esto se remonta a Truman. Muchos presidentes han reconocido la ubicación estratégica de Groenlandia y lo importante que podría ser para nuestro país. Y el presidente ha hablado de eso, minerales de tierras raras y otras cosas. Se está hablando de canales diplomáticos para este asunto, ¿de acuerdo? Se ha dicho mucho al respecto, pero lo sé de primera mano porque hablé con el gobernador de mi estado hace solo un par de días, Jeff Landry, quien ha sido designado para ser nuestro enlace allí, la persona encargada de ir y asistir en estas negociaciones. Así que Mike Johnson dice que no estamos en guerra con Groenlandia, que no van a invadir Groenlandia, que esto es solo la prensa sacando de contexto toda la realidad, ¿verdad? Esto es lo que ellos dicen, que es culpa de los demócratas por repetir palabras de Donald Trump, pero que no es culpa de Donald Trump por decir las palabras. Ya sabes, esto es lo que Mike Johnson quiere hacernos creer, pero si esto fuera verdad, ¿por qué estarían amenazando con imponer más aranceles? ¿Por qué otra razón Donald Trump estuviera imponiendo más aranceles si no está en guerra? El propio argumento de Donald Trump ante la Corte Suprema por el tema de los aranceles, él dice, esto es por temas de seguridad nacional. Entonces, si no hay una implicación de seguridad nacional para que Donald Trump imponga aranceles con los países de la OTAN, ¿por qué no han entregado Groenlandia? Bueno, ambos argumentos no tienen sentido. Presten atención en cómo Mike Johnson trata de engañarnos con este tema diciendo, él dice, presten atención a cualquier otra cosa, lo que sea, menos los archivos de Jeffrey Epstein. No nos pregunten sobre eso, tampoco sobre la economía, tampoco sobre la asequibilidad, tampoco sobre la vivienda. Mike Johnson básicamente no quiere que el pueblo estadounidense esté indagando con los problemas que están abrumando el país. Dice eso porque sabe que es profundamente impopular en este momento. Y también sabe que los republicanos en su conferencia están muy furiosos. Ellos están tan molestos como nosotros. Y no solo porque Donald Trump en este punto esté completamente desquiciado. A ellos, este tema no les importa. Lo que les importa es que esto pueda afectar directamente a su reelección en estas elecciones de medio término de este año. Así que Mike Johnson ve implicaciones de todo esto en la Cámara de Representantes. Y es por esa razón que está tratando de desviar toda la atención posible. Aunque Donald Trump es un titiritero, así que Mike Johnson no quiere tomar el mando.
Pero si pasamos al lado del Senado, esta es una disputa muy pública. Una revuelta muy pública, y Rand Paul dejó todo esto claro en el Senado. Y Rand Paul dejó muy claro que el Senado está en contra de todo esto. También dejó claro que el Senado está en contra de Donald Trump, y esto evidentemente molestó a Donald Trump. Tanto así que Donald Trump arremetió en contra de su propio partido, costándole esto el trabajo a un republicano. Senador Paul, ¿usted cree que habría un número suficiente de republicanos para lograr la aprobación de la legislación de la que ha estado hablando el senador Kenney en relación con los aranceles y de forma potencial una segunda resolución sobre los poderes de guerra? Sobre los poderes de guerra o sobre invadir militarmente Groenlandia, no he oído ningún apoyo republicano para eso. Aunque la mayoría de los miembros más intransigentes de nuestra bancada han dicho que no lo apoyarán. Así que creo que va a ser muy difícil, creo que sigue agitando el avispero diciendo eso, pero en cuanto a intentar comprarlo pacíficamente, no consigues que los compradores accedan regañándolos y diciéndoles que lo tomarás de todos modos. Así que no creo que eso sea muy exitoso. Con respecto a las emergencias, este es el mismo debate que la Corte Suprema tiene ahora mismo ante sí. Y no creo que se pueda por una emergencia decir, bueno, la Constitución ya no es válida. La Constitución dice que los impuestos se originan en la Cámara de Representantes, van al Senado y luego van al presidente para su firma. Bueno, no dice que el presidente pueda simplemente redactar nuevos impuestos y amenazar con ellos cuando quiera. Así que creo que esto es inconstitucional. Ahora, él ha hecho referencia a una ley que el Congreso aprobó, la IEPA. No creo que esto se aplique al comercio tampoco y pienso que la Corte lo va a revocar. Y esto será un importante reproche al poder presidencial sin límites, cuanto antes mejor, porque ese poder sigue siendo utilizado y si va a ser frenado, la Corte Suprema debería pronunciarse y emitir su opinión lo antes posible. Rand Paul dice que ni un solo republicano, ni siquiera el más belicista de todos, está de acuerdo con esto. Ahora bien, esto es interesante porque hace unos días se escuchó en el programa de Ted Cruz decir que, ya saben, Donald Trump estaba tan empeñado, estaba tan enfocado en mantenernos seguros, estaba tan enfocado en esta meta de American First, y que la única razón por la que Donald Trump quiere Groenlandia es porque quiere sus tierras raras, quiere que Estados Unidos tenga una extensión más grande. Mira, yo creo que Rand Paul tiene toda la razón cuando dice que Donald Trump en este punto es completamente impopular dentro del Senado. Y de hecho, en este punto muchos senadores están en contra de Donald Trump, razón por la cual Donald Trump acaba de arremeter en contra del senador Cassidy. Todo dentro de esta publicación. La cuenta de Twitter, Republicans Against Trump, dio la noticia de que, tras votar para condenar a Donald Trump en su juicio de destitución, el senador Bill Cassidy pasó el último año arrastrándose y humillándose públicamente para volver a caerle bien a Donald Trump, incluyendo votar por Robert F. Kennedy Jr., a pesar de saber que él es totalmente inepto. Ahora, Donald Trump acaba de respaldar al rival de Cassidy en las primarias de Luisiana, terminando el tweet con: espero que haya valido la pena, Bill Cassidy. Este respaldo de Donald Trump no es el fin de las primarias. Sabes que en este punto puede ser que Bill Cassidy ni siquiera se postule para la reelección. Pero esto es lo más parecido que ha hecho a robarle el trabajo a alguien. Así que sí, esto te puede quedar como lección. Tú puedes rogarle a los pies a Donald Trump, demostrarle que lo apoyas, demostrarle tu lealtad, pero si solo una vez te equivocas, así sea en lo más mínimo, Donald Trump te va a dar la espalda. Y aunque no te equivoques, si alguien le ofrece más que tú, te va a dar la espalda sin importar todo lo que le ofrezcas. Pero es por eso que el problema que tienen los republicanos de Acción Colectiva es tan alucinante. Ellos no se dan cuenta de que si simplemente trabajaran juntos, le pusieran todo mucho más difícil a Donald Trump. Yo en unos videos atrás te informé sobre esta publicación sin sentido que hizo J.D. Vance, en la que básicamente comenzó a llorar y comenzó a quejarse de todo. Él comenzó a decir, ¿por qué los republicanos en Indiana no siguen adelante con esta redistribución de distritos? Ahora, los demócratas en Virginia están haciendo lo que yo sigo diciendo. Gavin Newsom tuvo la jugada magistral de retrasar esta elección especial en California. Porque claro, esta elección especial le iba a dar a Mike Johnson, otro republicano en el Congreso. Y esto es porque, como todos sabemos, Donald Malfa falleció. Tienes que celebrar la elección especial en este distrito muy rojo, pero gracias a Dios Gavin Newsom pudo bloquearla. Al menos retrasarla. Todo esto para que Mike Johnson siga operando con la mínima mayoría que tiene. J.D. Vance estaba quejándose de estos republicanos, pero ¿cuándo fue la última vez que escuchamos a Donald Trump hablar sobre ellos? Exacto, pasó hace un tiempo porque era un grupo grande. Es lo mismo con los archivos de Jeffrey Epstein. Cuando Donald Trump se dio cuenta que había perdido, sencillamente se rindió. Y eso es lo que los republicanos tienen que recordar, que Donald Trump se va a rendir siempre. Él es perezoso, no puede comprometerse con una idea, con una acción o con al menos un mensaje. Él se distrae con facilidad. Donald Trump es como un niño, así que si los republicanos fueran un poquito más inteligentes, trabajarían juntos y atacarían a Donald Trump. Donald Trump no sabría por quién comenzar y no haría nada.
Porque todos sabemos que Donald Trump no es tan dedicado a lograr lo que él quiere, no es tan enfocado en las cosas. Y es por eso que los demócratas tienen que aprovechar esta oportunidad, tienen que luchar en contra del Senado. Todo esto para asegurarse que Donald Trump no pueda continuar con su cruzada en contra de los Estados Unidos utilizando el ICE. Y es por eso que me pareció tan interesante lo que tuvo que decir Rubén Gallego al respecto de la financiación del ICE. Esto llega un año después de haber votado a favor de la ley del Lincoln Riley. Pero quiero que escuchemos lo que tuvo que decir el senador Gallego. Miren, por favor. Sí, tiene toda la razón. Y le estoy hablando a él. Sí, no podemos votar por nada que realmente añada más fondos y no ponga límites a la agencia ICE. Eso no es lo que esperamos de ICE. De nuevo, queremos una fuerza de seguridad que se centre en identificar y deportar a los criminales. Lo que están haciendo en este momento no es nada de eso. Lo que están haciendo ahora mismo en realidad está reprimiendo a ciudadanos estadounidenses, perfilando racialmente en todas partes de nuestro país, llevando violencia a áreas que no necesitas. Tienes hombres con muy poco entrenamiento disparando a ciudadanos estadounidenses. Esto no es para nada lo que necesitamos y ciertamente no voy a financiar algo de esa naturaleza si solo va a causar más y más problemas y más daño y menos seguridad para los estadounidenses y la gente común que solo intenta vivir sus vidas. Ahora bien, yo no creo que la receta para hacernos más seguros con el ICE sea financiando más el ICE, la verdad. Ahora bien, yo no creo que la forma de hacer que ICE sea más seguro sea mejores entrenamientos y financiando, o sea, gastando dinero para mejorar a las personas. Porque claro, tú solo piensas, tienes que entrenar a miles, millones de soldados del ICE que tienen. Porque claro, tú solo piensas, ¿cuántos agentes del ICE hay? Entrenarlos a todos, entrenar a personas que ya está en su psique el odio a personas diferentes, el odio a personas de un color distinto, de un género que no está a su favor, de que tengan creencias que no son las suyas. Tienes que quitarle esto, básicamente contratar miles de psicólogos. No, esto es un gasto innecesario. Lo que creo que yo y cualquier persona que entienda, así sea un poco de lo que está pasando, recomendaría es abolir el ICE, destruir el ICE. ¿Para qué está el ICE si lo único que hace es causar estragos? Es que es tan tonto porque ni siquiera entrenándolos. Son personas que saben que pueden tener repercusiones si le quitan la vida a alguien y lo hacen de todos modos. Claro, porque ellos creen en su mente que no van a tener que rendir cuentas. Así que sí, ninguna cantidad de entrenamiento va a lograr cambiarles eso. Jonathan Ross, de hecho, quien le quitó la vida a esta mujer de 37 años llamada Renee Nicole Good, él estaba muy bien entrenado, lo que sea que eso signifique. Él incluso estuvo en el ejército y él estuvo en las fuerzas del orden por años, varios años. Él no es como otros del ICE que sencillamente se despertaron un día y dijeron, voy a pertenecer a este grupo. No. Él sí tuvo entrenamiento militar. Así que la solución, bueno, la mejor solución que yo creo es procesar a estas personas, procesar a esta gente que comete delitos. Todo esto para generar un precedente, para que los agentes del ICE sepan que van a tener que pagar por los delitos que cometan y esto realmente va a hacer que las personas se asusten, va a hacer que las personas, los agentes del ICE se den cuenta de que tal vez no pueden utilizar este exceso de fuerza. Y en otras palabras, lo único que yo considero que puede detener al ICE de continuar haciendo estragos en el país es desapareciendo al ICE. Donald Trump perdió los estribos por completo el día de Martin Luther King. Y por cierto, no hubo proclamación de Martin Luther King por Donald Trump ese día, de hecho. Pero sí hubo un tipo diferente de proclamación. Estamos enterándonos de que envió un mensaje de texto al primer ministro noruego amenazando a Noruega por no apoyar la invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos. Esto es real. Incluso para Donald Trump, que la gente decía, ¿podrían verificar esto, por favor? Bueno, hemos recibido la verificación del primer ministro noruego y del primer ministro de Finlandia. Esto es absolutamente real. Esto es lo que escribió Donald Trump. Querido Jones, ese es el primer ministro de Noruega. Teniendo en cuenta que tu país decidió no darme el Premio Nobel a la Paz por haber detenido 8 guerras, además de que ya no me siento en la obligación de pensar puramente en la paz, aunque esta siempre será predominante, ahora puedo pensar en lo que es bueno y adecuado para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o de China. ¿Y por qué tienen derecho de la propiedad de todos modos? No hay documentos escritos. Es solo que un barco desembarcó allí hace cientos de años. Pero nosotros también tuvimos barcos desembarcando ahí. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación. Y ahora la OTAN debería de hacer algo por los Estados Unidos. El mundo no está seguro, a menos de que tengamos el control completo y total de Groenlandia. Gracias, presidente Donald J. Trump. Así que Donald Trump envió un mensaje de texto al primer ministro de Noruega. Y luego Donald Trump también escribió a todos los embajadores europeos y ordenó a su Comité de Seguridad Nacional que enviara todo esto a ellos diciendo: estimado embajador, el presidente Donald Trump ha pedido que el siguiente mensaje compartido con el primer ministro Jonas Gahr Store sea reenviado. Y luego aparece el nombre de ellos y su gobierno justo ahí. A ver, ¿cómo dice Donald Trump? En primer lugar,
¿por qué atacas a Noruega por no darte el Premio Nobel a la Paz? El Premio Nobel a la Paz lo da un comité independiente del país que resulta coincidentemente estar en Noruega. Luego todo lo que dice Donald Trump es falso, porque esto que dice de que está haciendo todo lo que puede para detener a Rusia, sabemos que no es verdad. Bueno, y el día de Martin Luther King, el día en el que Donald Trump no dijo nada para realzar o hablar al menos bien, aunque sean mentiras, porque Donald Trump, todos sabemos qué tipo de odio tiene. No dijo nada, no dijo ningún tipo de proclamación para Martin Luther King. Así que sí, Donald Trump es el primer presidente en más de 40 años que no da una proclamación como presidente hacia Martin Luther King, que en paz descanse. Esto fue lo que Donald Trump sí hizo como proclamación. Donald Trump invitó al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente bielorruso Alexander Lukashenko a unirse a su llamada Junta de Paz para supervisar Gaza y otras áreas. Así que lo que Donald Trump está haciendo es decir a la gente que si le das a Donald Trump, y ojo, a Donald Trump, no al gobierno, $1.000 millones, él te va a permitir unirte a la Junta de Paz. Que no se trata solo de Gaza, sino que también se trata de Donald Trump diciendo que quiere crear otra institución distinta a las Naciones Unidas. Y también dice Donald Trump que quiere que Rusia sea una parte importante de eso. Así que así, tienes a Donald Trump aliándose, uniéndose a Rusia y a Bielorrusia. Qué irónico suena, ¿no? Rusia y Bielorrusia y Estados Unidos juntos para crear una junta de paz de Donald Trump. Creo que todo lo que acabo de decir no cuadra con la palabra paz. Y esto fue confirmado por la gente de Vladimir Putin y también tenemos la carta que Donald Trump envió al mandatario de Bielorrusia. Así que sí, le dan a Donald Trump $1.000 millones, él agarra este dinero y lo mete en una cuenta en Qatar, tal cual como hizo con el dinero del petróleo que tuvo que haber ingresado al Tesoro de Estados Unidos, pero no, Donald Trump agarró estos $500 millones del petróleo, como te digo, que se aparenta que no fueron 500, sino que se rumorea que llegan a ser $1.000 millones y aún así Donald Trump los agarró y se los guardó en una cuenta en Qatar. Luego nos enteramos por el primer ministro de Noruega de qué se trata todo esto. Él dice: puedo confirmar que este es un mensaje de texto que recibí hace unos días de Donald Trump. Llegó respuesta a un mensaje de texto corto que yo le envié a Donald más temprano ese mismo día en mi nombre y en el del presidente de Finlandia, Alexander Stubb. En nuestro mensaje a Donald Trump transmitimos nuestra posición respecto a su anuncio de aranceles en contra de Noruega, Finlandia y otros países seleccionados. Señalamos la necesidad de desescalar. Así que, si quieren ver qué fue lo que realmente provocó a Donald Trump, este es el mensaje de Stubb, de Finlandia y el primer ministro de Noruega. Esto fue lo que provocó a Donald Trump. Estimado señor presidente, querido Donald, respecto a las relaciones transatlánticas, respecto a Groenlandia, Gaza, Ucrania y a un anuncio de aranceles de hace unos días, usted conoce nuestra posición sobre estos temas. Sin embargo, creemos que todos deberíamos de trabajar para calmar la situación y desescalar. Están sucediendo tantas cosas a nuestro alrededor y necesitamos mantenernos unidos. Proponemos una llamada con usted más tarde, con ambos o individualmente. Por favor, denos una pista de lo que prefiere. Saludos cordiales, Alex y Jonas. En respuesta a este mensaje, Donald Trump dijo: debido a que no me dieron el Premio Nobel a la Paz, ya no me voy a concentrar en la paz. Luego Donald Trump dice que necesita detener a Rusia, por lo cual él necesita apoderarse de Groenlandia. Pero luego de esto, Donald Trump invita a Rusia y a Bielorrusia a ser parte de su Junta de Paz. Donald Trump se convirtió en el primer presidente en saltarse la proclamación del día de Martin Luther King. La proclamación y el día fueron anunciados por primera vez por Ronald Reagan. Ven a Ronald Reagan firmando el día de Martin Luther King como ley en 1983. Y todos los presidentes lo firmarían, desde George H.W. Bush firmándolo en 1992, Donald Trump, ningún reconocimiento del día de Martin Luther King. Y miren, la verdad es que después de que Donald Trump hiciera esto el día de Martin Luther King, muchas más personas lo detestan. Y de verdad, Donald Trump ya era impopular, pero ahora lo es más. Quiero decir, echen un vistazo a un estado como Carolina del Norte, que Donald Trump ganó en el 2024. La desaprobación de Donald Trump en Carolina del Norte, basada en la encuesta TIPP, que es una encuesta con clasificación A, muestra que la aprobación de Donald Trump es solo del 39% y su desaprobación es del 53%. Así de hundido está Donald Trump en Carolina del Norte. Y si miras la actual carrera por el Senado ahí, el candidato demócrata y ex gobernador Cooper están venciendo a Whatley por un 48% a un 24%. Una derrota total en esa carrera.
de nuevo, un estado para el que Donald Trump ganó en el 2024. Como escribe Jay Kiep, y pueden ver algunas encuestas, Donald Trump tiene ahora el índice de aprobación más bajo en toda la historia de Estados Unidos. Al cumplirse el primer año, incluso peor que el de Nixon. El índice de aprobación general de Donald Trump ahora mismo entre los independientes es aproximadamente 29 a 30%, y su aprobación general total es de alrededor del 38% en este momento. Miren la aprobación de Donald Trump para los independientes para enero. Dependiendo de la encuesta, es del 29%. No se puede estar peor que esto. Una de las cosas que los independientes y otras personas siguen discutiendo no es solo el caos absoluto, las invasiones de Donald Trump, las amenazas de Donald Trump y sus guerras por todo el mundo, que han sido realmente horribles, sino la guerra que existe dentro de Estados Unidos desde que Donald Trump abrió las puertas para este ICE que está destruyendo la seguridad, la comodidad y el bienestar dentro del país. Solo tienes que darte cuenta de lo que está pasando en Minneapolis. Están plagadas con este ICE que está encapuchado, vestido como que si fueran militares, atacando y sometiendo personas innecesariamente. Además, claro, del asesinato de Renee Nicole Good por un agente del ICE llamado Jonathan Ross, asesinato que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se niega a investigar. El ICE ahora también ha anunciado su sexta muerte confirmada de un detenido en el 2026. Y apenas es 18 de enero. Así que para el 18 de enero, el ICE le ha quitado la vida a 7 personas, sumando a Renee Nicole Good. 6 personas que estaban en centros de detención del ICE perdieron la vida en estos centros. Y cada día hay más historias como esta. Reuters capturó al ICE derribando una puerta, arrastrando a un hombre semidesnudo al frío gélido de St. Paul en las ciudades gemelas. Según su cuñada, lo devolvieron tras darse cuenta de que es un ciudadano estadounidense naturalizado sin antecedentes penales. Por fortuna, y de verdad por suerte, Reuters estaba ahí para poder capturar imágenes de esto. Pero ¿qué pasa con las decenas de miles de casos que están ahí sin saberse? Con estas personas que evidentemente la están pasando ultra mal, con personas que han perdido la vida y el ICE ni siquiera lo ha confirmado. Ahora, una de las cosas que sí ha dicho el Departamento de Justicia es que se va a centrar en ir tras Don Lemon, que él de hecho es un reportero independiente. Él estaba en una iglesia de St. Paul donde uno de los líderes de la iglesia irónicamente formaba parte del ICE. Así que Don Lemon estaba informando desde la iglesia donde habían protestas ahí dentro. Y ahora el Departamento de Justicia dice que va a procesar a todos ahí, especialmente a Don Lemon. Todo esto porque informó. Lo quieren procesar porque mostró lo que estaba pasando realmente con pruebas. Términos. Imagina que tienes un robo, que es un banco que está siendo planeado por varios criminales, están cruzando fronteras estatales, están usando las comunicaciones, y entonces un podcaster dice, bueno, déjame incorporarme aquí y acompañarlos en el viaje y transmitir el crimen en vivo. Eso no estaría protegido por la primera enmienda. Y es un delito perturbar, acosar y hacer que las personas en una iglesia o cualquier lugar de culto se sientan inseguras en este país. Y cuando eres parte de esa planificación y te presentas y acompañas y te ríes afuera y haces comentarios afuera sobre cómo perturbar y atemorizar a la gente, es literalmente parte de la protesta y parte del plan. ¿Sabes? No estamos llegando a ninguna conclusión ahora. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, pero si tuviera que dar un consejo a un periodista sobre esto, como ya he hecho en el pasado, diría, no participe en un crimen. Y luego ese día los republicanos MAGA enviaron a sus psicofantes a las cadenas justamente el día de Martin Luther King. Todo esto para decir que Donald Trump debería de enviar 1.500 paracaidistas para que puedan todas estas personas invadir aún más Minneapolis. Todo esto aparte de los 3.000 agentes de la Guardia Fronteriza y el ICE que ya se encuentran ahí. Congresista, sé que usted dijo que como país necesitamos volver a lo básico. ¿Cómo ayudaría eso a aliviar las tensiones o a mejorar el trato a las fuerzas del orden allí en el terreno si se enviaran estas tropas? ¿No haría eso que una situación ya mala fuera aún peor? No lo creo. Creo que ya hemos visto el despliegue de tropas federales antes, ya sea en Los Ángeles o en otros lugares, como una red de seguridad, como alguien que interviene, como un grupo que llega una vez más en pleno apoyo a las fuerzas del orden locales y federales y a la paz. Queremos asegurarnos de que estos manifestantes de izquierda radical que están entrando a las iglesias, me sentí tan mal por esa señora que murió, pero ella golpeó a ese oficial de policía, le causó una hemorragia interna, eso estuvo tan mal lo que ella estaba haciendo.
estés de acuerdo o en desacuerdo con la autoridad, respetas a la autoridad y escuchas a la autoridad. Si un agente te dice que te detengas, te detienes. De nuevo, volviendo a los principios básicos del sentido común, ya sea en la economía, ya sea en nuestra ética o nuestro espíritu, tenemos que hacer eso. Tiene que haber... ¿Y cuál crees que sería tu rol congresional? Sería negligente de mi parte continuar con el video sin recordarte que el Departamento de Justicia continúa encubriendo descaradamente los archivos de Jeffrey Epstein. Sabes que yo trato de informarte en todos los videos un poco sobre los archivos de Jeffrey Epstein porque es un tema que tiene que estar vigente en nuestra memoria. No podemos olvidarnos de esto. Recuerda, y te lo he dicho varias veces, los archivos de Jeffrey Epstein podría ser el tema que Donald Trump más le tenga miedo, ya que si se llega a confirmar que es verdad que Donald Trump está involucrado, evidentemente Donald Trump va a perder su cargo como presidente. Pero aquí tenemos a Pam Bondi siendo interrogada por esto. Aquí estaba en el Senado cuando la interrogaron hace unos meses. Ella se negó directamente a responder preguntas básicas. Recuerden que ya estamos como a más de 33, 34 días de la violación de la ley de la transparencia de los archivos de Jeffrey Epstein. Porque claro, se supone que debían enviarlos, o mejor dicho, publicarlos el 19 de diciembre. Mire cuántos días han pasado y aún no los publican. Los ricos, como los americanos, miren qué codiciosos son, incluso intentan disparar a sus amigos o invadir a sus amigos solo por codicia. Y sabemos que hay minerales y petróleo posiblemente en nuestro subsuelo y eso vale mucho más incluso que eso, pero aunque no tuviéramos eso, aún así no nos comprarían. Así que todos aquí conocen a los Inuit de Alaska y a todas las tribus nativas, a los indios americanos que viven allí. Les quitaron sus tierras y no los han tratado muy bien en Estados Unidos. Y sabemos que Trump se está rodeando mucho, al menos con supremacistas blancos, y nosotros no somos blancos, como pueden ver, somos personas de color y por eso sabemos que probablemente nos quitarán nuestros derechos. Y también sabemos que somos muy buenos unidos. Solo quiero que comparen esto con otras dos cosas. Miren, esta es la política groenlandesa Tilly Martinussen. Ella habla sobre cómo ustedes no nos entienden en Groenlandia. Luego tienes a Pam Bondi liderando el Departamento de Justicia. Miren la diferencia, por favor. Entonces, ¿quién dio la orden de marcar los registros relacionados con el presidente Trump? Para señalar los expedientes del presidente Trump. Para marcar cualquier registro que incluyera su nombre. No voy a discutir nada sobre este asunto con usted, senador. Eventualmente tendrás que responder por tu conducta en esto. No lo harás hoy, pero eventualmente lo harás. Cedo la palabra como presidente. Entonces lo dejaré con esto. James Tellerico, el día de Martin Luther King. Por supuesto, él es un candidato demócrata que se postula para el Senado en Texas. Escuchen lo que dice, por favor. Los peores políticos de Estados Unidos estarán citando a Martin Luther King Jr. No puede citar "tengo un sueño" en el día de MLK y luego legislar en contra de ese sueño todos los demás días del año. El Dr. King describió lo que él mismo denominó los tres grandes males: el racismo, la indigencia y la guerra. Así es. ¿Qué diría el Dr. King sobre el hecho de que 10 millones de niños viven en la pobreza en la nación más rica del planeta? ¿Qué diría el Dr. King sobre una tasa de mortalidad materna en Texas que es 3 veces más alta para las mujeres afroamericanas? ¿Qué diría el Dr. King acerca de un nuevo y agresivo imperialismo estadounidense que intentara colonizar Groenlandia y Venezuela? ¿Y qué diría el Dr. King sobre hombres enmascarados en vehículos sin identificar, secuestrando a la gente de nuestras propias calles? El Dr. King soñaba con un mundo donde no hubiera racismo ni tampoco pobreza. Sin guerra. Fue el sueño mismo el que le costó la vida. Sí. Y es el sueño que nosotros tenemos que convertir en una verdadera realidad. Bebiendo y ocultando alcohol en la oficina. Cuando Donald Trump nos mintió diciendo que él se iba a encargar de contratar a las mejores personas dentro de su administración, yo no creo que nadie le creyera, pero nadie se imaginó que Donald Trump iba a contratar a los mejores alcohólicos para trabajar en su administración. Pero eso es lo que se acaba de informar ahora mismo y tampoco sorpresa de quién se está informando. Vamos a entrar en cómo el gabinete de Donald Trump está en un verdadero caos ahora mismo, pero antes de eso te quiero pedir que si aún no estás suscrito al canal, suscríbete, ya que con tu ayuda podemos llegar a 100.000 suscriptores. Ahora sí, continuemos con las noticias. Ahora, como te vengo diciendo, Donald Trump ha tenido dificultades
y dificultades, por no usar otra palabra más fuerte, dentro de su gabinete. Tanto es así que ahora Donald Trump está atacando directamente a ciertos miembros del gabinete. Pero antes de que entremos con esto, quiero que tengas un poco de contexto con una de las peores acciones que he visto de parte de una secretaria de Donald Trump. Y esta fue Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, la encargada del ICE, la que dio vergüenza en público, ya que ni siquiera pudo responder una pregunta o responder cifras que se le estaban preguntando. Miren, por favor. Claro, pero acabas de decir que son millones. ¿Cuál es el desglose del porcentaje de las personas que tienen bajo custodia que realmente han cometido un delito penal frente a una simple infracción civil? Cada individuo ha cometido un delito, pero el 70% de ellos ha cometido o tiene cargos por crímenes violentos y delitos de los que se les acusa o por los que han sido condenados, que provienen de otros países, que están aquí ilegalmente en primer lugar y luego han cometido un acto criminal mientras han estado aquí o también en sus países de origen. ¿Pero no es el 70%? Sí, claro que sí. Absolutamente lo es, Margaret. 70% de tu preso. Ustedes siguen cambiando su porcentaje. Ustedes eligen los números que les convienen, pero la realidad es que el 70% de las personas que hemos detenido tienen cargos en su contra o han sido condenadas por delitos y necesitan ser llevadas ante la justicia. Y seguiremos haciendo eso sin importar cuánto mientan y no le digan la verdad al público. Es absolutamente así. Estos agentes del orden están ahí todos los días haciendo el trabajo para proteger al pueblo americano y seguirán haciéndolo porque creen en hacer cumplir la ley, que es exactamente lo que el presidente Trump les ha encomendado. Bien, bueno, nuestros informes indican que el 47%, según los propios números de su agencia, el 47% tiene condenas penales en su contra. Pero hablemos de las otras cifras. Vuelves a equivocarte, claro. Te daremos los números correctos para que los uses en el futuro. De acuerdo, eso viene de su agencia. Hablemos un poco de nuestras cifras aquí en CBS, 54%. Kristi Noem lo que es una bufona. Y yo creo que su momento más representativo de su carrera o de la administración Trump en general vino de parte de ella, justamente cuando en un programa le preguntaron sobre un tema y ella respondió que no se puede confiar en el gobierno. Sí, así como me escuchas, Kristi Noem dijo que es imposible poder confiar en el gobierno y Marjorie Brennan, que la estaba entrevistando, le dice: Kristi, tú entiendes que tú también eres parte del gobierno. Ellos siempre quieren ser las víctimas, no importa si están o no en el poder. El movimiento MAGA siempre quiere posicionarse como que, ay, todos están en mi contra, todos me odian. Yo no hago nada y todos me odian. Ese es el movimiento MAGA, siempre se victimiza. Pero ese no es el caso, ya que dentro de Washington DC no hay un grupo que sea más odiador, elitista, asqueroso que la administración de Trump. Bueno, por supuesto que hay una persona peor, y este es el mismo Donald Trump. Pero de todas formas Donald Trump trata de hacernos creer que el sistema está en su contra, que nadie lo apoya y que él solito puede salir adelante. Pero ¿sabes lo que hacen? Lo que hacen es empeorar la vida del pueblo. Lo que hacen es no cumplir absolutamente con ninguna de las cosas que prometieron. Y es más, no solo no cumplen con las cosas que prometieron, sino que empeoran las cosas que prometieron mejorar. Ellos solo miran por ellos mismos. Tienes que darte cuenta que dentro de la administración de Donald Trump, él hizo lo que se conoce como, hasta el día de hoy, el mayor traspaso de dinero de la clase trabajadora a la clase multimillonaria. Y mira lo que estamos viendo ahora de parte de la Secretaría de Trabajo de Donald Trump. Mira lo que pasó cuando se le preguntó sobre esto a Caroline Leavitt, que de hecho esto va de la mano con el tema de la bebida. Ella dijo lo siguiente: No, la Secretaría de Trabajo está bajo investigación. ¿Él le ha hablado de esto? No sé si el presidente ha hablado directamente con la secretaria. Si lo ha hecho, no estoy al tanto de esa conversación, pero sí he hablado con el presidente sobre ese informe acerca de la secretaria. Él está al tanto de la investigación interna y apoya a la secretaria y cree que ella está haciendo un trabajo tremendo en el Departamento de Trabajo en nombre de los trabajadores estadounidenses. Ah, entonces la secretaria de Trabajo de Donald Trump tenía una relación con un subordinado y este subordinado ya ha presentado quejas de acoso en contra de ellos. Estaban utilizando dinero de contribuyentes para ir a clubes de striptease. También utilizaban dinero de contribuyentes para tener viajes no autorizados. Lo hacían incluso cuando el gobierno estaba cerrado. Y la respuesta de Caroline Leavitt, según que Donald Trump dio, es que no les interesa. Porque todos sabemos que a la administración de Donald Trump le encanta, pero en serio adoran poder gastarse en sus propios beneficios el dinero de los contribuyentes. Ellos han encontrado la forma de enriquecerse gracias a este dinero, que no es de ellos, es dinero del gobierno que lo ha dado la ciudadanía, que lo ha dado el pueblo, tus impuestos. Ellos quieren gastar el dinero de tus impuestos en sus propias empresas o dárselo a sus amigos multimillonarios. Solo tienes que darte cuenta de que Kristi Noem ha gastado cientos, pero en serio cientos de millones de dólares en una LLC, que abrió justamente un día antes de que le dieran el control sobre ciertos anuncios horribles, anuncios tipo Yellowstone. Todo esto para poder promocionarse a sí misma por todo el país. Kristi, te lo adelanto, nadie quiere verte.
Pero bueno, esa es la naturaleza de esta administración de Trump. Y es por esa razón que esta Secretaría de Trabajo ahora está siendo atrapada en este escándalo de bebida, ya que cada día está saliendo más información a la luz sobre este tema. La investigación interna de amplio alcance sobre la Secretaria de Trabajo de Donald Trump, Laura Chávez de Remer, encontró un alijo de alcohol en su oficina de Washington, D.C., evidencia de que ella llevó a subordinados a un club de striptease durante un viaje oficial del departamento. El New York Post informa que la investigación también confirmó que los rumores de una relación inapropiada con un empleado se discutieron internamente hace meses y fueron descartados por su jefe de gabinete y su adjunto, quienes fueron puestos en licencia administrativa hace unos días. Así que la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos está bebiendo alcohol en el trabajo, está teniendo relaciones inapropiadas y de hecho ilegales con un subordinado del trabajo. Mismos subordinados que los termina llevando a clubs de striptease y a viajes no oficiales con dinero de contribuyentes. Así es como Donald Trump te ve. Así es como esta gente que está en el poder te ve. Te ve como un chiste, te ve como un número. Y es por eso que te digo que sin importar quién eres, si eres Elon Musk o hasta el más mínimo de ellos, abusaron de su poder, abusaron de dinero de contribuyentes, se beneficiaron excesivamente de su cargo. Necesitan ser arrastrados, necesitan estar bajo juramento, necesitan ser acusados por sus crímenes y finalmente rendir cuentas por los mismos. ¿Y sabes qué? Necesitan pagar de manera pública, porque ellos han cometido estos crímenes de forma pública. Ellos han sido corruptos de una forma que jamás podríamos llegar a imaginar, pero a ellos no les importa nada de esto en absoluto porque ellos solo responden a una cosa. Porque sí, solo hay un idioma que ellos hablan, y este es el idioma de la intimidación y del miedo. Así que no es romper las normas o ir demasiado lejos ni desafiar lo que es Estados Unidos, hacer que ellos rindan cuentas. Es hacer pagar a las personas que han abusado y destruido el poder estadounidense. Pero lo que es esta administración de Donald Trump es un montón de personas incompetentes que lo único que quieren es ver cómo pueden meter la mano a esta bolsa de dinero y guardársela en sus bolsillos. Ahora, hablemos de que el trabajo de estas personas sinceramente es decirle que sí a todo a Donald Trump. Donald Trump te pide que hagas esto. Donald Trump quiere contratar a una persona que cruce los brazos y diga, sí señor, así va a ser y ya. Donald Trump no busca excelencia académica, excelencia profesional, no busca una persona que entienda lo que funciona en el mercado o cómo mejorar para lo que se ha contratado. No. Donald Trump busca personas que agachen la cabeza y le digan sí señor. Es por esa razón que hace unos días vimos una aparición, varias apariciones pésimas en programas dominicales. También quiero cerrar el video con un mensaje de Bruce Springsteen, basándome en lo que dijo Kristi Noem en unos clips que vamos a ver. Pero primero veamos a Scott Benson y su festival de dificultades. Miren por favor. Permítame serle completamente franco. ¿Es Groenlandia o la OTAN más esencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos? Bueno, Christine, esa es obviamente una falsa elección. Eso, ¿sabes? Eso es a nacional... No desde la perspectiva de los líderes europeos. Bueno, los líderes europeos entrarán en razón y entenderán que necesitan estar bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos. Así que realmente no puedes responder a la pregunta ahí, ¿verdad? No puedes, Scott. Ellos no tienen una respuesta porque realmente no quieren tener una respuesta. Donald Trump no es una persona reflexiva, y seamos justos, nadie dentro de la administración Trump es una persona reflexiva. Ellos ni siquiera planifican con antelación. Ellos ni siquiera intentan pensar críticamente sobre sus decisiones. Ellos solo buscan que las cosas suenen bien, porque sí, esta es la administración de Donald Trump, una administración que no le interesa que pase. Le interesa que se escuche bonito cuando lo dicen. Y ese es el problema de buscar lo que hace feliz a estos seguidores tontos de Trump. Vas a terminar con políticas pésimas. Es lo mismo con las cosas que hacen feliz a Donald Trump. Yo siento que alguien tuvo que haberle dicho a Donald Trump, oye Donald, ¿no te harías feliz que nos apoderemos de esta parte grande en el mapa que está ahí? Refiriéndose a Groenlandia. Porque podemos ponerle tu nombre, Donald Trump, y Donald Trump, como es un niño egocéntrico, narcisista, evidentemente quiere apoderarse de eso. Yo te pregunto, ¿tú alguna vez has escuchado, yo no sé, a Kristi Noem, a Donald Trump, a Pete Hegseth, a J.D. Vance articular algo que tuviera sentido sustancialmente? No lo hacen porque ellos lo único que hacen es sembrar miedo. Ellos lo que hacen es despotricar estupideces. ¿Y sabes cómo puedes notar esto? Cuando los presionas, porque cuando los presionas pierden el control, tal cual como lo hizo Kristi Noem en este clip. Mira por favor. Entonces, ¿cómo determinas cuándo ya has retirado a todas las personas de las calles que según tú requieren la presencia de tus agentes federales allí? ¿Cómo dices que la misión ha sido cumplida?
Reanudar programas hasta asegurarnos de que todas las personas peligrosas sean detenidas, llevadas ante la justicia y luego deportadas. ¿No tienes un número o una fecha? Siempre es culpa de Joe Biden. Según estas personas de la administración de Trump, todo siempre va a ser culpa de otra persona, como de Barack Obama o en este caso de Joe Biden. De nuevo, a Kristi Noem se le hizo una pregunta sobre el único tema que debería de estar verdaderamente preparada. Ni siquiera fue una pregunta trampa, fue una pregunta que ella tuvo que haber sabido la respuesta. Le preguntaron cuál crees que sea la conclusión inevitable de todo lo que esté pasando. Pero no lo hay, y ese es el punto. Yo creo que por eso esto es tan importante. Antes de retirarme, quiero que le prestes atención a este clip que yo considero que es muy importante. Mira, por favor. Si crees en el poder de la ley y que nadie está por encima de ella, si te enfrentas a tropas federales fuertemente armadas y enmascaradas en una ciudad estadounidense, utilizando las controvertidas tácticas de detención y registro contra nuestros propios ciudadanos. Si crees que no mereces ser asesinado por ejercer tu derecho constitucional estadounidense a protestar, envíen un mensaje muy claro y contundente a este presidente. Y como bien lo ha manifestado el alcalde de esa ciudad, que ICE se vaya a la mierda. Esta canción es para ustedes, en memoria de la madre de 3 hijos y ciudadana estadounidense, Renee Good. Gracias. Si necesitas buenas noticias, este es el video perfecto. Mira, un agente del ICE que también trabajaba como pastor en una iglesia, justamente le acaban de cerrar la iglesia a unos manifestantes, dejando clara que la fe que tiene este hombre es completamente falsa. Porque claro, tú no puedes promulgar la palabra de Dios mientras que estás acabando con la vida de otras personas. Y vamos a entrar en esta gran noticia de última hora, pero antes de eso no te olvides de darle like a este video y si te gusta no te olvides de suscribirte al canal. Muchas gracias y continuemos. Ahora, todos sabemos que durante un tiempo el movimiento MAGA ha utilizado el cristianismo, no el real, sino uno falso, para tratar de imponernos cosas o pensamientos distintos, o mejor dicho, pensamientos que ellos tienen. Así es, el movimiento MAGA incluso ha utilizado la religión para llenarnos de odio en contra de nosotros mismos. Pero ¿sabes qué? Hay personas que no solo comparten sus valores cristianos, sino que viven de acuerdo a ellos en el Partido Demócrata. Yo creo que esto es un buen contexto, un contexto perfecto para entrar en este tema, antes de que hablemos del hecho de que este pastor cristiano, que también es un agente del ICE, le acaban de cerrar la iglesia. Quiero escuchar a uno de estos demócratas que sí vive su fe. Él es James Tellerico, hablando sobre inmigración y sobre el ICE. Si hay cosas, si conoces gente que ama a Jesús y no parece amar a nadie más, ese tipo de religión que dice que puedes tratar a la gente como quieras siempre y cuando tengas una relación personal con Jesús es una abominación, es un cáncer en el cuerpo de Cristo. La Escritura dice, no puedes amar a Dios y odiar a otras personas. No puedes amar a Dios y abusar del inmigrante. No puedes amar a Dios y acosar al excluido. No puedes amar a Dios y oprimir al pobre. Pasamos tanto tiempo buscando a Dios allá afuera que nos perdemos a Dios en la persona sentada justo a nuestro lado, en la persona de ese prójimo que lleva consigo la imagen divina. Al contemplar el rostro de nuestro vecino, podemos vislumbrar la faz de Dios. Mira, yo quise compartir esto porque yo considero que James Tellerico es una persona que tiene una creencia muy fuerte por la religión y lo lleva a cabo en su vida diaria, lo demuestra. No solo dice creer, pero es una mala persona. No, él cree, lo dice y lo demuestra a los demás. James Tellerico también se está postulando para el Senado y yo considero que si tú tienes la potestad de votar por alguien, la persona por la que votes comparta tus ideales, comparta la forma en la que tú ves tu vida, ya que él va a ser tu representante. Y también tienes que buscar una persona que cumpla con lo que dice, porque ¿de qué sirve que un demócrata diga estoy en contra de Trump? O claro, estoy en contra de estas políticas de inmigración, pero quede ahí, en texto, en un mensaje, en una publicación. Tienes que buscar a personas que quieran llevar a cabo las acciones. Porque claro, si no haces nada al respecto, no va a valer la pena. Así que antes de entrar en esto, antes de entrar en el tema principal, te quiero mostrar lo que dijo James Tellerico, que si él ganaba el Senado, haría en contra del ICE. Mira, por favor. Mi pregunta para usted es, ¿qué va a hacer con ICE aterrorizando a mi comunidad? Cuando ganemos, iniciaremos una investigación exhaustiva sobre ICE y haremos comparecer a estos hombres enmascarados ante el Senado de los Estados Unidos para que el mundo entero pueda ver sus rostros.
Aprobaremos una ley que exija a los agentes de ICE identificarse. Aprobaremos una ley que les prohíba usar máscaras y aprobaremos una ley que les prohíba secuestrar a personas de nuestras calles sin una orden judicial. No más policía secreta. Se acabaron las desapariciones de personas de una vez. Aquí estamos en los Estados Unidos de América. No se supone que nosotros debamos sentir miedo de nuestro gobierno. Nuestro gobierno es el que realmente debería temernos a nosotros. Esto es exactamente lo que tenemos que hacer ahora. Me encanta escuchar a James Tellerico diciendo que no le quiere dar ni un solo centavo al ICE. Me encanta escuchar que él dice que el ICE no debería de seguir existiendo, y también me gusta escuchar el hecho de que él dice que aparte de todo esto, él considera que los agentes del ICE tienen que rendir cuentas por todos los actos ilegales que han cometido. Porque sí, son criminales que actúan sin control. Estos criminales, de la misma forma que Donald Trump, el único lenguaje que entienden es el lenguaje del miedo y el lenguaje de la intimidación. Estos son individuos totalmente inseguros que descargan sus inseguridades contra toda la población estadounidense. Yo siempre bromeo diciendo que ellos son como que el Frankenstein de Donald Trump, porque es como una creación de Donald Trump que los ha hecho... Bueno, ha puesto sus sentimientos en contra de las personas en agentes del ICE. Recordemos que estos agentes del ICE, no todos, pero en su gran mayoría, antes de ser agentes del ICE, pertenecían a grupos de odiadores a otras personas, y muchos de ellos eran desempleados que vivían en el sótano de su mamá. Y yo considero que cualquiera que apoye al ICE, cualquiera que pertenezca al ICE, debería de ser tratado por lo que es, por una persona marginada, una persona mala del país. Y de hecho, esto fue lo que vimos que le hicieron o cómo trataron a este pastor, que también es parte del ICE. Don Lemon lo capturó y quiero entrar en el trasfondo a este tipo. Y luego de esto vamos a ver cómo cierran su iglesia. Para contextualizar, este pastor de apellido Parnell forma parte de la junta de fideicomisarios del Bethlehem College en Seminary en Minneapolis, en una escuela fundada por el predicador bautista calvinista John Piper. La semana pasada, un profesor de la escuela utilizó el servicio dominical en otra iglesia de la zona para pedirle a Dios que bendiga al ICE y que rompa los dientes de los opositores del ICE. El pastor es un director del campo del ICE. O sea que alguien que enseña a la gente sobre Dios está allá afuera supervisando el ICE. Es simplemente ridículo. Y por esa razón este video es tan satisfactorio. ¿Qué te parece esto? Quiero decir, esto es completamente inaceptable. Es realmente vergonzoso. Es vergonzoso, es absolutamente vergonzoso interrumpir una reunión pública de cristianos en pleno culto, ¿sabes? Pero hay gente que va de... Por eso tengo que cuidar de mi rebaño, mi familia y mi... Pero escucha, vivimos en un... Hay una constitución y una primera enmienda a la libertad de expresión, reunión y protesta. Estamos aquí para adorar. Estamos aquí para adorar a Jesús, pues Él es la esperanza de estas ciudades. Él es la esperanza del mundo, Jesucristo. Y esa esperanza está aquí. Con respeto, por favor, no me presiones. Estamos aquí. Estamos aquí para adorar a Jesús. Por eso estamos aquí. ¿De acuerdo? Por eso estamos aquí. De eso se trata. ¿No crees que Jesús sería comprensivo y... Estamos a punto de... y amar a ellos? Gente, difundimos el amor de Jesús a estos. Pero intentaste hablarles como un cristiano. No hay nadie que quiera hablar. De acuerdo. Tengo que ocuparme de mi iglesia y de mi familia. Por lo tanto, les pido que por favor también abandonen este edificio. No quieres que... A menos que... Solo si adoras. Siempre adoro, soy cristiano. Estamos aquí para adorar. Sí, está bien, de acuerdo. Muchísimas gracias, se lo agradezco. Usar a Dios como tu escudo para no rendir cuentas ante la sociedad es tan propio de MAGA. Ellos dicen, oh, solo queríamos tener un servicio, solo queremos alabar a Dios, dicen. Claro, no se olviden de dar su pequeño diezmo cada mes. Ellos se ha captado en cámaras que ellos incluso han dicho que el diezmo es poco, que tienen que dar el 20 o hasta el 30% de sus ingresos a Dios. Mira, voy a hacer una pausa. Yo no me considero el más religioso del mundo, pero considero que la religión es importante. Y yo creo que tú que me estás viendo puedes pensar igual que yo o no, pero el punto o el hecho de que quieran absorber dinero de las personas en gran medida me parece asqueroso. Yo entiendo el hecho de dar diezmo, entiendo querer abonar a la iglesia, porque incluso yo me siento muy agradecido con Dios por todo lo que me da y cuando tengo la oportunidad de apoyar lo hago. Pero estos pastores que casi que obligan a las personas a dar un diezmo o te hacen creer que Dios no te va a querer si no das dinero, me parecen asquerosos. Yo no sé qué más palabras utilizar, no sé qué opinas tú, pero he visto un montón de personas así y este hombre, aparte de agente del ICE, aparte de ser esto, aparte de ser un ladrón, ¿qué más tenemos que esperar? Qué bien que le hayan cerrado la iglesia, de verdad. Y hago esta pausa solo para que entiendas que a mí no me molesta la religión, estoy muy a favor, soy muy religioso, pero no estoy a favor de estos pastores, independientemente de la religión que tengas, que piden dinero a costas, independientemente de la religión que tengas, que
sobreviven de todo el dinero que le dan y exigen que le den dinero. Ahora sí, continuemos. Este tipo dice que este dinero que recauda tienen que dárselo LAIS. Este tipo dice que este dinero que recaudan tienen que dárselo LAIS para que mejoren sus servicios. De nuevo, usan a Dios para una rendición de cuentas. Eso es tan del movimiento MAGA. A ellos les encanta lanzarnos su falsa fe y tratar de decirnos que de alguna manera justifican todas sus acciones. Yo dije esto en Navidad, que vamos a escuchar a muchos republicanos hablar de Dios, pero jamás vamos a escuchar a un republicano citando a Jesús. Porque claro, hemos escuchado a estos republicanos citar varias escrituras oscuras. Ellos siempre citan la religión cuando hablan de torturar a personas, cuando hablan de dar el diezmo, cuando hablan de cosas que les favorecen, pero nunca citan a Jesús. Ellos, como te digo, jamás citan a Jesús. Ellos jamás te dicen que probablemente nunca entren al reino de los cielos por tanto daño que le están haciendo a la comunidad. Solo piénsalo, si estas personas son tan religiosas como dicen ser, ¿por qué no dan esta extensión de los subsidios del Obamacare? Ya que está comprobado estadísticamente que si no dan esta extensión de subsidios, aproximadamente 50.000 personas van a perder la vida. Todo esto por enfermedades muy tratables, sin contar con la otra gran cantidad de personas que van a entrar en una bancarrota médica. ¿Sabes cuántas personas van a quedarse sin seguro? 20 millones de personas, si no es más. Ellos nunca hablan de Cristo, ellos hablan de vivir como Cristo, pero hasta ahí llegan. Y Telerico de hecho da una descripción clara de cómo el movimiento MAGA ha jugado con esto. Literalmente han blanqueado la realidad. Jesús ni siquiera era blanco, el color de Jesús era otro. Todos sabemos. Tenemos que ser realistas con esto, tenemos que ser claros con esto. Yo creo que James Telerico dio una descripción perfecta y considero que tenemos que escucharla. Sé que estamos citando mucho Telerico, pero es importante. Mira por favor. Jesús vino a transformar el mundo. El nacionalismo cristiano está aquí para mantener el status quo. Han cooptado al Hijo de Dios, han convertido a este humilde rabino en un fascista armado, homófobo, anticientífico, avaricioso e infundidor de miedo. Y es una responsabilidad ineludible para todos los cristianos enfrentarlo y denunciarlo. Han usado a Cristo para demasiadas cosas, lo han usado para poner bloqueos entre ellos, lo han utilizado incluso para no rendir cuentas. Básicamente han moldeado su fe para utilizarla en cualquier momento que les favorezca. Estas son personas que tienen una visión del mundo horrible, son personas que no les interesa realmente la religión, no les interesa realmente favorecer al pueblo estadounidense. De verdad, te lo he dicho en 1000 videos. Hay tantas pruebas clave que demuestran que la administración de Donald Trump no está interesada en nada más que obtener más dinero, no está interesada en nada más que quitarte más dinero de impuestos y utilizarlo para ellos. Mira, Donald Trump se guardó $500 millones por este pago de petróleo que debería de ir al tesoro estadounidense. Mira, Donald Trump está pidiendo que le den $1.000 millones cada país para unirse a esta nueva asociación en busca de la paz. Solo tienes que darte cuenta, o sea, países enteros están en contra de Donald Trump, porque mira lo que pasó con Francia y Ucrania. Francia y Ucrania tuvieron un plan de decir noticias falsas a Donald Trump para ver si Donald Trump se las filtraba a Rusia. ¿Y qué crees que pasó? Rusia se enteró de las noticias falsas gracias a Donald Trump y se descubrió que Donald es la persona que está desviando la información. No podemos confiar en nadie, no podemos confiar en nuestro gobierno, no podemos confiar en el presidente. Y mucho menos entendiendo que están utilizando hasta la religión para, ya sabes, tratar de tener a sus borregos atrás de sí. Pero bueno amigos, yo acabo de culminar con mi misión, que es informarlos como lo hago objetivamente todos los días. Antes de irme te quiero agradecer por ver todo el video, de verdad significa mucho para mí que lo veas. Significa que te importa el contenido, significa que valoras el esfuerzo que tengo de traerte lo mejor posible todos los días. Y créeme que para mí eso significa mucho. Antes de irte también puedes ponerme en los comentarios, vi todo tu video o algo similar para poder agradecerte el que hayas llegado hasta el final. Recuerda que si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.